Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Y hoy tenemos que terminar, hoy terminamos pruebas y test. De hoy no pasa, ¿sí? No puede ser dos clases ya con lo mismo, no. Hoy lo terminamos, ¿sí? Y habíamos dejado la semana pasada eh, una de las pruebas, ahí lo vamos a buscar para que vamos de manera conjunta, y nos había quedado la prueba que analiza la personalidad, ¿sí? Y hablábamos que este tipo de test no es específicamente, ¿no? Para analizar algún aspecto, sino que lo podemos utilizar para diferentes, vendría a ser como es general, ¿sí? No es específico para un solo, una sola aspecto, como los veníamos haciendo, ¿no? O aquello que nosotros estábamos buscando. Este es específicamente, analiza la personalidad, los 16 tipos, ¿no? De personalidad que, bueno, que tenemos o que podemos encontrar, ¿sí? Ahí les voy a compartir. Así los analizamos, esto está buenísimo. Si nosotros, en nuestro caso, acompañamos, ustedes saben que lo realizan los psicólogos organizacional, pero es bueno que conozcamos que existe este tipo de test y los aspectos que analizaríamos, ¿sí? Ahí lo van a ver. Tiene una forma de trabajarlo de una manera muy sencilla, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a estructurar nosotros? ¿Cómo acompañaríamos en ese caso? Acá les conté, ¿no? Se puede utilizar para cualquier tipo de puesto, no hay uno específico, ¿sí? Acá, fíjense, no hay respuestas correctas o incorrectas. No, no es. Lo único que nosotros es buscar o analizar cuál es la personalidad que tiene este trabajador para darnos una idea cómo puede ser su comportamiento futuro, ¿sí? Que es tan importante. Nosotros hemos visto durante este proceso, cuando hablamos de los conflictos, ¿no? Que pueden presentarse, entonces es tan importante analizar la personalidad, bueno, para no equivocarnos o tener una noción, una idea, cómo tratar a esa persona. Esa prueba generalmente consiste, fíjense, en preguntas muy cortitas, ¿sí? Sobre la personalidad o las reacciones que pueden llegar a tener. Aquí normalmente nosotros lo que hacemos son algunas pruebas, algunos trabajos de grupo, ¿sí? Para poder observar cómo ellos reaccionan. Hay algunos que reaccionan sorpresivamente, otros que directamente dudan, ¿sí? Porque no se animan, ¿no? Tienen miedo de arriesgarse, ¿sí? Otros más bien se mantienen inmóviles sin demostrar tal vez que están seguros. No, muestran una especie de tranquilidad y de perseverancia. Esperan a lo que suceda, ¿sí? Hay otros que no, que son más eufóricos, ¿no? Que quieren participar ellos constantemente, quieren responder. Nosotros decimos que es como sobresalir del resto, ¿sí? Bueno, acá también, ahí nosotros estamos analizando y estamos viendo que ese postulante, cómo puede comportarse en un trabajo en grupo, ¿sí? Que siempre se los mencioné, que hoy es una capacidad que siempre se va a preguntar en una preselección, ¿sí? Si nosotros estaríamos dispuestos a trabajar en grupo, ¿no? Ay, que es bastante complicado. Trabajar de manera individual, yo creo que es lo más cómodo, pero bueno, no. Hoy en día es necesario realizar nuestras actividades de manera grupal. Acá fíjense que tiene los 16 tipos o factores de la personalidad. Estabilidad, cumplimiento de normas, sensibilidad, actividad, privacidad, atención, perfeccionismo, ¿sí? Autosuficiencia, resistencia al cambio, estado de alerta, dominación, ¿sí? Razonamiento, facilidad, estabilidad, atrevimiento y abstracción. Todos estos
nosotros vamos a realizar diferentes actividades, ¿sí? Donde podemos analizar y comprobar cómo se comportan cada uno de los postulantes, ¿sí? A nosotros desde nuestro ámbito, bueno, nos interesa muchísimo el cumplimiento de normas, ¿sí? Porque nosotros vamos a establecer un régimen de convivencia. Estabilidad también es importantísimo, ¿no? Para cuando tengamos que trabajar en grupo, ellos mantengan esa postura siempre, ¿sí? Después, autosuficiencia también es muy importante, ¿no? Que siendo parte de un grupo, ellos puedan en algún momento abstraerse de ese grupo y poder trabajar de manera individual. Razonamiento, ¿sí? Bueno, depende, en este caso, cuál sea la función. En realidad, todas las funciones o actividades necesitamos razonar. Después, bueno, dominación se observa bastante, ¿no? Cuando uno quiere responder más que el otro, opaca tal vez al resto, pero así estamos analizando. Imagínense, lo hacemos tal vez en eh, tres elecciones, es bastante complicado. Nunca terminamos de conocer a una persona, nunca, ¿no? Más allá tal vez de los test que nosotros hagamos, es más o menos una idea, una noción para nosotros estar a la expectativa, estar en alerta de, bueno, cómo puede reaccionar ante una actividad, ¿sí? Nadie, somos un misterio, ¿sí? Tal vez vamos cambiando nuestra vida, ¿no? Tal vez un poco la edad, las circunstancias que vamos viviendo, ¿sí? Haga que tal vez tengamos cambios muy grandes o tal vez sean paulatinos, ¿sí? Depende, ¿no? Yo creo que cuando uno contrata un personal que es joven, uno puede moldear, como digo siempre yo, ¿no? Podemos moldear a la forma, a los hábitos que nosotros estamos acostumbrados. Tal vez nos va a jugar en contra en algunos momentos, ¿no? La experiencia, ¿no? La agilidad que puede llegar a tener, ¿no? Pero esos son aspectos que los podemos manejar, ¿no? Podemos ir capacitando, podemos ir enseñando, ¿no? Que no es un limitante, ¿sí? No es lo mismo tener un trabajador conflictivo que sabemos que nos va a traer problemas en las áreas que nosotros tal vez hagamos esa rotación, ¿sí? Como una persona que es tranquila, pero que tal vez eh, falta, ¿no? Que pueda terminar de capacitarse, ¿sí? O de moldearse a la forma que la empresa está necesitando. Después tenemos acá, fíjense, una prueba, ¿no? Que se llama prueba del eneagrama. ¿Qué consiste? También vamos a seguir analizando la personalidad. Todos estos, a partir de aquí, hablamos de la personalidad, ¿sí? Pero en este caso no hablamos de 16, ¿sí? Sino hablamos de 9 diferentes tipos de personalidad, ¿sí? Esta prueba nos puede servir a nosotros para tener también una noción de las personas que nos van a acompañar, ¿sí? Y lo podemos utilizar para aprender o conocer tal vez un poquito más las relaciones que podrían llegar a tener de manera intergrupal, ¿sí? Esto es muy, muy importante, ¿no? Y cuando hablamos de relaciones de trabajo, nos interesa muchísimo, ¿no? Todos los aspectos que nosotros podamos mantener un orden en el personal nos ayuda y nos favorece, ¿sí? Porque siempre vamos a estar mirando hacia nuestro puesto, ¿sí? Porque no es lo mismo tener un personal que se adapta, ¿no? Que cumple a las normas, como aquel que, bueno, que no logra integrarse totalmente, que constantemente tenemos diferencias, no tanto con sus compañeros como
así también con nosotros, que falta y no, tal vez no presenta los comprobantes, ¿no? Que nosotros dijimos que están necesarios, que tenemos que estar insistiendo, ¿no? El supervisor siempre nos cuenta sobre la conducta, ¿no? Es un factor ya conflictivo, ¿sí? Entonces, estos tipos de pruebas que se adaptan, ¿no? Depende también el tiempo que nosotros dispongamos. Podemos pasar por varios o elegir exactamente uno de acuerdo a lo que nosotros hemos observado en los currículos, ¿no? Si tienen experiencia, si tienen una carta de presentación, ¿no? Que también a nosotros nos sirven estos currículos que ya vienen con una carta de presentación y más aquellos que tienen un número a donde nosotros podamos conocer, o podamos ponernos en contacto para, bueno, que nos comenten cómo, si esa persona primero si trabajó ahí, luego sí cómo fue su conducta, sí cómo fue en general su trabajo, nada más, no ahondamos más porque el resto lo vamos a conocer nosotros, ¿sí? Simplemente es que podamos comprobar, ¿sí? Que es real esa experiencia que nos ha mencionado en el currículum de tanto tiempo, ¿no? Eh, si tal vez tuvo un cargo jerárquico, tal vez no, o tal vez fue secretario, fue encargado, ¿no? Esa nos interesa muchísimo para cuando tengamos que hacer las rotaciones también, ¿no? Es importante en ese caso. Después tenemos este también es muy conocido, ¿no? Que es prueba Big Five, ¿sí? Acá nosotros, ¿qué analizamos? Vamos a tener en cuenta estas dimensiones, decimos, ¿no? Que son estas, ¿sí? Hablamos de cómo esa persona es con el grupo, ¿no? Si demuestra aspectos o posturas que tienen que ver, ¿no? Con la amabilidad, con la extroversión, que también lo podemos observar y es muy importante, la responsabilidad, ¿sí? Y aquí hablamos de un aspecto que tiene que ver con la conducta también, ¿sí? Que, bueno, a nosotros nos interesa cómo esa persona reacciona, ¿no? Ante determinadas situaciones que nosotros planteamos, ¿sí? Supónganse, a ver, planteamos como una prueba, ¿no? Que tengan que simular una situación de trabajo cotidiano, ¿sí? Donde establecemos pautas y que cada uno debe ir, bueno, analizando, ¿no? Cómo podría actuar. Y en ese momento nosotros estamos identificando y a medida que vamos postulando, decimos, esta persona sí reacciona, esta persona tal vez es más dubitativa, esta persona es más analítica, ¿sí? O esta persona directamente se retrae y espera, ¿sí? Pero no por esto, muchas veces hacemos el cierre, decimos, no, esta persona no puede ser parte, ¿no? De nuestro plantel, ¿sí? Seguimos, analizamos otros medios. ¿Para qué nos ayuda? Fíjense, para conocer más sobre las inclinaciones, ¿no? Los comportamientos que van a tener, bueno, en este caso, sus postulantes, sus candidatos. A ustedes les va a facilitar decidir, tomar esa decisión muchas veces tan difícil, ¿no? Que tenemos figuras, decimos nosotros, o situaciones o personas que, que son similares, pero muchas veces tenemos que optar por la cantidad que la empresa esté necesitando, ¿sí? Y vamos a analizar más las cualidades, siempre pensando en el puesto, pensando en nosotros, no nos olvidemos, que también hagamos como una visión, ¿sí? ¿Cómo nos podría esa persona a nosotros tal vez no sea la correcta,
servir o ser útil en ese puesto, ¿no? Y que va a ser bien para la empresa y para que nuestro trabajo tal vez sea un poco más placentero, ¿no? Y no tengamos tantos conflictos que constantemente los vivimos, ¿sí? Los vivimos a diario, no solo muchas veces con la ausencia, ¿sí? De estar mencionando, ¿no? Cómo ellos deben presentar sus comprobantes, a quienes deben estar dirigidos, ¿no? Sino los conflictos que surgen entre pares. Muchas veces decimos, a ver, son personas grandes, ya tendrían que entender, pero muchas veces no se da, ¿no? Deben eh, comportarse como tal, porque algunas veces son profesionales y otros son aquellos que tienen, ¿no? Bueno, práctica, experiencia en su oficio, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Llegada la situación, casi todos reaccionan de la misma manera, ¿sí? Bueno, muchas veces enojándose, otros mencionando que hay diferencias donde nosotros no tendríamos que, bueno, que hacer ese aspecto. Marcar a todos o dirigirnos a todos de una manera igualitaria, ¿sí? Bueno, algunas veces cuando surgen conflictos, un poco complicado hacerlo. Fíjense, acá tenemos otro, ¿no? Este también lo utilizamos bastante, ¿no? Es la prueba DICS. Esta prueba, fíjense que analizamos 4 tipos de comportamiento. Vamos a ver, la persona que es dominante, hablamos también de la persona que es influyente, hablamos de aquella persona que es más estable y aquella persona que tal vez en ese caso actúa de manera inconsciente, ¿sí? En este caso, muchas veces son las personas que no tienen tanta experiencia, ¿sí? Que tal vez pasaron por un trabajo y después, bueno, están a la espera de continuar, son muy jóvenes todavía. ¿Cómo lo podemos estructurar? Fíjense, consta de afirmaciones muy pequeñas, muy cortitas, en donde es importante que establezcamos estos aspectos de no, de no hablar, que no dé lugar a que signifique una crítica, ¿sí? Son específicas, son directas, especialmente hacia la persona, no hacia mis pares, no, es específico hacia la persona. Acá nosotros con la ayuda del psicólogo, ¿no? Vamos a evaluar los resultados de estas pruebas y vamos a poder entender mucho mejor por qué determinado, por eso yo les coloqué acá encuestado, ¿no? Responde. Determinado postulante puede ser, responde hacia estas pruebas que nosotros le solicitamos, ¿sí? Esta la utilizamos muchísimo, ¿sí? Y donde es muy claro. Después, con el tiempo, nosotros retrotraemos si hicimos una selección en una empresa, podemos constatar después cómo actúa esa persona. Conocemos. En cambio, si nosotros trabajamos en una empresa y solicitamos a una agencia, muchos aspectos por allí no conocemos, ¿sí? Porque las agencias envían un informe, pero nosotros no pudimos tener en contacto con, bueno, con los postulantes o los encuestados en este caso, ¿sí? Yo considero es mucho más favorable cuando uno trabaja en el área de recursos humanos y tiene esta posibilidad de conocer directamente a los postulantes, ¿sí? También, bueno, las agencias nos dan una mirada, ¿no? Pero ahí solo la persona que realiza esa encuesta es la que conoce muchísimos secretos, ¿sí? Que tal vez quedan ocultos en algún momento
y por allí los vamos a observar en la realidad, ¿sí? Cuando nosotros solicitamos algún trabajo o tal vez comportamientos entre ellos, es notable, 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 ¿sí? Más en aquellos que, bueno, tienen poca experiencia y aquellos que ya tienen varios años, pero que muchas veces nos cuesta manejar, ¿no? Porque ya se han adaptado a una forma de trabajo y, bueno, es volver a empezar algunas veces. Después tenemos esta también está muy buena, ¿no? Que son las pruebas de juicio situacional, ¿no? ¿Para qué les sirven a ustedes? Para que podamos enfrentar a los grupos que ustedes han separado y conocer, ¿sí? Y conocer las reacciones que ellos tienen dependiendo algunas situaciones laborales donde vamos a plantearlas nosotros, ¿no? ¿Cuáles serían esas situaciones? Sí, fíjense que nos sirven siempre para determinar las actitudes, los comportamientos, ¿no? Que pueden tener los trabajadores. Estas evaluaciones sí son importantes, ¿no? Y nosotros hacemos descripciones de esa situación. Supónganse, acá se les solicita que elijan, supónganse, opciones, ¿no? Hay varias situaciones y damos que ellos elijan y vamos a entender cómo ellos reaccionan ante estas situaciones. Pueden ser propias del puesto que nosotros estamos necesitando y que está vacante, o en algunas veces puede ser otros, ¿no? También como para ver tipos de posturas que ellos muestran al momento de llevar adelante este tipo de pruebas. Después tenemos otras que también es muy importante, pero ya no es propia, ¿no? De cuando nosotros hacemos una selección, es cuando necesitamos hacer algún trabajo, ¿no? Que es decisivo y que hablamos de una negociación, ¿sí? Entonces aquí es necesario que alguna de las partes tome, en este caso, el control de una situación que vendría a ser, si ustedes lo podemos graficar, sería como el líder, ¿sí? El líder es el que toma el control de una situación, de una conversación y la dirige, ¿sí? Eso puede ser también importante. Sí es que nosotros sí lo observamos, en este caso, cuando veamos inteligencia emocional, cómo las personas en ese momento, tal vez que es traumático, puede ser, puede reaccionar, ¿sí? Hay personas que reaccionan de manera rápida, de manera resolutiva, otros que tal vez no pueden, ¿no? Resolver determinada situación o en una negociación, como en este caso, tal vez se enojan, ¿sí? Y es también importante ver cómo esa persona maneja sus emociones, que para nosotros inteligencia emocional es importantísima, ¿sí? Porque vamos a vivir situaciones muy complicadas donde tal vez nos da bastante bronca, ¿no? Porque algunas veces pasa así, nos da una sensación de hasta aquí llego, pero después entendemos, no, esa no es la postura y manejo mis emociones, ¿no? Esa, tal vez, ese desánimo, esa bronca que puedo llegar a tener, tengo que manejarla, ¿sí? Y cambiar porque primero estoy a cargo de un área muy importante, otra no puedo tener un comportamiento que no corresponda para mi función. Esta prueba de liderazgo y gestión de personas son similares a la de negociación, pero acá a nosotros nos sirve
Cuando ya tenemos el postulante ya listo, después de haber pasado por varias preselecciones, y necesitamos conocer cómo actúa, ¿no?, ante el resto, ¿sí? Por eso decimos que se debemos organizar un grupo, ¿no?, efectivo de trabajo, donde podemos observar quién es el que lidera, quién es el que lleva al grupo, ¿sí? Y quiénes son tal vez aquellos que, bueno, dejan que otras personas reaccionen, ¿sí? Bueno, este es muy lindo también, ¿no? Porque, pero especialmente fíjense para quién va a ir dirigido. Para cuando nosotros estemos buscando tal vez un personal que sea jerárquico, en este caso, ¿no? Gerentes, líderes, equipos supervisores, diríamos nosotros acá, o cualquier puesto de liderazgo, ¿no? Acá un jefe de área, ¿sí? Donde necesitamos que esas personas actúen con liderazgo, ¿no? Que se impongan, sería tal vez la palabra correcta. Y después tenemos, aquí hay un pequeño cuadrito donde analizamos completas, ¿no?, cada una de las pruebas y con algunas actividades. Fíjense, ahí las vamos a analizar, este cuadro que está muy lindo, que también lo van a tener ahí en el Power. Ahí lo van a ver, lo analizamos entre todos. Es muy, muy bueno el cuadro. Ahí lo ven. Esperen. Ahí está. Fíjense, tenemos las pruebas, algunas, ¿no? El objetivo que tienen y cómo nosotros podríamos llevar adelante. Esto nos sirve para cuando llegada la situación podamos tomar algún ejemplo práctico, ¿sí? Fíjense acá. Tenemos de prueba de inteligencia general, cuando nosotros aquí estamos buscando tal vez un arquitecto, un maestro mayor de obras, ¿no? Personas que necesiten y que necesiten demostrar todo aquello que ellos conocen, ¿sí? A través de su función, sus estudios. El objetivo que tiene este tipo de prueba, bueno, es evaluar la capacidad de razonar, ¿sí? De resolver problemas de manera general. Supónganse, a ver, nosotros en este caso planteamos si es para un arquitecto, ¿no? Tenemos la construcción, supónganse, de una ampliación de nuestra empresa, donde necesitamos que nos pueda dar una noción de una construcción, ¿sí? Y cómo él puede razonar ante esa solicitud que nosotros estamos teniendo. Algunos ejemplos que podrían hacer son de series lógicas, ¿no? Identificar patrones y resolver analogías. Estas situaciones no lo hacemos nosotros solos, ¿no? Con el psicólogo, nosotros y una persona que sea de esa área, ¿sí? Aquí podemos tener tal vez, estamos necesitando una persona que acompañe a un arquitecto, bueno, aquel arquitecto de nuestra área que pueda estar presente ese día, ¿sí? Y nos ayuda al momento de seleccionarlo. Después tenemos pruebas de aptitud verbal. Bueno, este está dirigido para la parte administrativa, ¿sí? Evaluar la capacidad de comprender y utilizar el lenguaje, ¿no?, en forma escrita de manera efectiva. Este es propio, ¿no?, para administrativos. ¿Qué haríamos nosotros en alguna prueba, ¿no? Podríamos solicitar que especialmente que terminen un trabajo, que realicen, ¿no?, o que continúen un trabajo empezado, pero que todavía no está finalizado, ¿sí? Donde se pueden identificar tal vez errores gramaticales, puede darse, redactar en este caso notas, ¿sí? Anuncios, ¿sí?, que nosotros estemos necesitando para nuestra empresa.
Después tenemos pruebas de aptitud numérica. Bueno, acá es específico también para las áreas que necesitamos de construcción, ¿sí? Personal que necesita llevar adelante cálculos, ¿sí? Sí lo utilizamos de manera conjunta cuando hablamos de inteligencia general, podemos también realizar una aptitud numérica. ¿Qué haríamos acá? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de prueba? Bueno, es evaluar la capacidad que la persona tiene, ¿no?, para resolver tal vez una situación, ¿no?, donde no se ha finalizado cálculos, ¿sí? Y personal de esa área está en ese momento, ¿sí? Tal vez nosotros conocemos, pero no es nuestra función, ¿sí? Pero por eso solicitamos la presencia de personas específicas. Después tenemos la prueba de atención y concentración. Bueno, esta también es necesaria para todos los ámbitos, ¿no? Fíjense, evaluar la atención o la capacidad para mantener esa atención. Sí, puede ser para personal administrativo o en general, ¿sí? Y el enfoque en una tarea, cómo lo realiza, cómo lo finaliza, cómo actúa en ese proceso. ¿Y qué ejemplo práctico podría ser? Bueno, identificar los estímulos visuales, también pueden ser auditivos, mantener la concentración. Tal vez, supónganse, si es para el área administrativa, es muy común que le solicitemos que finalice una serie de escritos y donde nosotros ya dimos unas pautas, marcamos los pasos a seguir, ¿no? Y ella luego deba finalizar sin ningún tipo de acompañamiento, de ayuda, ¿sí? Esto también lo hacemos bastante y repetidas veces. Después tenemos la prueba de pensamiento crítico y resolución de problemas. Bueno, este es en general, ¿sí? Porque cuando hablamos de pensamiento crítico es cómo la persona o el postulante puede resolver una situación muy, muy grave, ¿sí?, de una manera efectiva, ¿sí? Bueno, acá lo que nosotros necesitamos y el objetivo que tenemos es evaluar la capacidad de analizar, tal vez cada uno tiene una postura diferente, ¿no? Algunos pueden ser más prácticos, otros tal vez son más teóricos y cuesta después una práctica, son más ágiles, ¿sí? Y dan una solución que es totalmente real y verídica, ¿sí? Y que la podemos llevar a la práctica. Identificar los problemas, generar soluciones específicamente, ¿sí? Y tomar decisiones efectivas. Acá necesitamos una persona que, bueno, tenga una postura firme durante todo su trabajo. Puede ser en este caso cuando nosotros estamos necesitando contratar jefes de área, ¿sí? Sería más bien para cargos que son jerárquicos. Analizar situaciones, fíjense un ejemplo práctico, identificar las causas de los problemas, ¿sí? Puede ser, si no, son más bien para los supervisores, quienes nos acompañan a nosotros en ese caso. Proponer soluciones creativas, ¿sí? Evaluar las consecuencias de las decisiones, dependiendo cada una de esas actividades que nosotros solicitamos o pruebas, tenemos, ¿no?, un ejemplo práctico para llevar adelante, ¿sí? Eso depende como nosotros estemos ya seleccionando un personal y nos organizamos y tomamos decisiones, ¿sí? Es muy favorable cuando nosotros estamos solos en una primera etapa y luego, ¿no?, necesitamos la ayuda de un psicólogo quien nos
puede dar pautas en el caso de la personalidad, ¿sí? De comportamiento, ¿no? Y también lo completamos con la grafología, que yo les conté, ¿no? La grafología es un área que también nos interesa a nosotros porque ahí podemos conocer todo aquello oculto, ¿no? Que trae una persona y que después salen a la vista, ¿no? A través de un escrito, un gráfico, o sea, un dibujo específico, ¿no? Recuerden que vimos, a ver, de grafología se solicita como una especie de historia verídica desde aquel tiempo que la persona tiene noción hasta ese momento, ¿sí? O desde que tiene noción hasta que presentó su currículum. Después vimos cuando solicitamos que la persona se dibuje a sí misma, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando tenía todas las partes, ¿sí? Todos los detalles, el dibujo de la casa, ¿sí? Donde podemos observar en ese caso si la persona tiene sus ideas firmes, muy plantadas, ¿sí? Si es una persona muy detallista, con todos los elementos que tiene, ¿no? Una vivienda, los realizó, los detalles, ¿sí? Que puede agregar tal vez, eh, bueno, extras, ¿no? Que pueden ser plantas, que lo hemos mencionado. Y después también se da, cuando son en grupo, situaciones donde se plantean, por decirles, si estamos en el fondo, estamos en un barco, pero en ese momento el barco empezó a tener una serie de movimientos, ¿sí? Que daban pauta a que podía tal vez hundirse. Pero ¿cómo reaccionan? ¿No? ¿Cómo trabajan en equipo todos, ¿no? Para una solución? Ahí podemos ver también el liderazgo, la actitud que pueden tener, ¿sí? Ese se utiliza bastante cuando es una prueba, ¿no? Con varios postulantes, ¿sí? Y luego ya lo podemos llevar al lugar in situ, ¿no? Que se dice, y analizamos cómo reacciona, ¿sí? Y después ya tenemos, cuando ya contratamos, tenemos ese periodo de prueba, ¿sí? Que bueno, actualmente se extendió, que tenemos que analizarlo también. Hablábamos de 3, de 6, nosotros ya dábamos el ok, decíamos, ya está, ese personal ya es parte de nuestra empresa. Hoy en día lo extendimos, ¿sí? Que ya vamos a ver, vamos a analizar estos aspectos también, y luego cómo nosotros vamos a contratar a ese personal, ya sea, supónganse, lo contratamos por un año, ¿sí? Para, bueno, analizar y en ese periodo vamos a tomar en cuenta cuáles son las actitudes. Algunos puestos hoy son de 9 meses y otros hablamos ya de un año completo, ¿sí? Hasta luego ya llegar a la resolución que ya queda efectivo, ¿sí? Que ya es parte total de nuestra empresa. Eso lo vamos a ver también en unos días que tenemos tiempo de hacerlo. Pero fíjense que ahí logramos terminar pruebas y test, ¿sí? Que nos llevó, bueno, bastante tiempo, ¿sí? Pero nos faltaban estos poquititos, ¿no? Que no habíamos llegado la vez pasada porque nos pasamos de hora, pero allí ya estaríamos, a ver, veamos, ¿cuándo fue el último examen que ustedes tuvieron? No, hace poquito, ¿sí? Fue el 3/9 que cerró, entonces vamos a extender, ¿sí? Tenemos lo que es entrevista, a ver, ¿cuál fue lo último? Ahí me voy a entrar, ¿sí? ¿Cuál fue el último tema nuestro? Evaluación de rendimiento.
Vamos súper, súper bien, ¿sí? Nos quedaría, bueno, estirar unos días más, ¿sí? O una clase más para que ustedes analicen este tema y podamos seguir con cuestionarios, ¿verdad? De mi parte, a ver, esperen que lleguemos. Acá está evaluación de rendimiento, está entrevista, está pruebas, ¿no? Que se las voy a dejar ahora, y podríamos ver análisis de puestos, ¿sí? A ver, ahí se los quiero dejar habilitado el Power para no olvidarme. Ahí está, ahí se los dejamos listo, para que lo puedan ver, analizarlo. Ahí está, ya está habilitado. Y nos quedaría empezar hoy, ¿no? Con análisis y descripción, que tenemos tiempo. No es tan extenso, pero veamos hasta donde podamos, ¿sí? Que es lindo. Y vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de análisis y descripción de puestos, yo se los conté y se los dije, que cuando ustedes están buscando un determinado perfil, muchas veces es bastante complicado, ¿sí? Es encontrar específicamente, ¿no? Y tomar una decisión por un postulante total. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer? Supónganse, a ver, estamos buscando cubrir el puesto de un contador. Bien, nosotros analizamos, pero no encontramos. Pero sí una persona demostró sus conocimientos, demostró su parte tal vez emocional, su parte resolutiva, ¿sí? Y vamos a darle esa posibilidad, ¿sí? De demostrar todo aquello que sabe, ¿sí? Más allá de que nosotros estamos buscando un contador en sí. Lo podemos hacer, está totalmente permitido hacerlo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál sería el puesto que ese trabajador va a cumplir. Y para eso, nosotros tenemos que saber bien claro qué es un puesto de trabajo, ¿sí? Yo aquí les dejé bastante sintético, ¿no? ¿Qué es ese puesto? Es un conjunto de tareas que vamos a llevar adelante, ¿sí? Bueno, en una empresa, en una organización, donde nuestra actividad cotidiana va a implicar técnicas, ¿sí? Métodos y algunos utilización de medios específicos, que pueden ser tal vez herramientas, que pueden ser tal vez medios tecnológicos, depende, ¿no? Del área a cubrir. Después aquí, cada uno de los puestos se compone de estos tres elementos, que nosotros cuando hacemos los test, más que todo los test, si las pruebas consideramos estos tres elementos: las tareas, las obligaciones y las responsabilidades. Nosotros podemos organizar, ¿no? esa convocatoria donde un área o en algún momento analizan las tareas, otras áreas cómo ellos deberían, ¿no? cumplir, y otras marcar al último cuáles serían las responsabilidades y obligaciones que tiene en este caso, bueno, tanto el trabajador como la empresa en algún momento, porque es necesario no marcar las pautas que la empresa también brinda. Veamos qué son las tareas, ¿no? Para que quede bien entendido. Son funciones básicas que se realizan día tras día, ¿no? Donde nosotros como grupo podemos
derivar, ¿no? Determinadas bueno, actividades o funciones a realizar. Más que todo son actividades, ¿sí? Supónganse, a ver, nosotros damos como actividades que el área contable debe llevar adelante toda la administración de determinado tiempo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a analizar cuál sería la función específica de ellos y que analizan continuamente cómo nuestra empresa va, bueno, lleva la parte de los libros diarios, ¿no? Las actualizaciones que va realizando, ¿no? Cómo ellos van contabilizando cada una de las, bueno, actividades. Después marcamos también las obligaciones, ¿sí? Bueno, acá no, sabemos nosotros, ¿no? Que son un conjunto de tareas en este caso, que constituyen actividades completas, la resolución total y la presentación de un trabajo podría ser, ¿sí? Que nosotros hemos mencionado que se debía realizar, supónganse. Y las responsabilidades, bueno, sería ese conjunto de obligaciones, ¿sí? Que, bueno, que deben llevarlas adelante y que tienen un solo fin, o sea, la resolución, la entrega de ese trabajo finalizado por una sola persona o por ese grupo. Nosotros siempre, ¿no? Cuando tengamos que analizar la evaluación de rendimiento, vamos a considerar estos aspectos, ¿no? Las tareas, cómo las ha llevado adelante, si cumplió con las obligaciones que la empresa ha mencionado y si las responsabilidades las llevó adelante como se habían marcado, ¿sí? Esto nos sirve en el caso de las evaluaciones, como les digo, de rendimiento, ¿sí? Nos sirve muchísimo. Es unos conceptos que los vamos a necesitar. Aquí tienen en esta imagen una especie de resumen. Ah, a ver, ahí decime, Jessica, vi tu manito. Decime. A ver, espérate. Antes de compartir, decime. A ver, o lo escribiste. A ver, dale, yo te escucho. Ah, lo vas a escribir, a ver. Eh, Podría habilitar el último cuestionario porque se habilitó justo el día. ¡Uy, qué bárbaro! Mira qué día. Dale, ahí lo vamos a hacer. Dale. Bueno, ahí lo hacemos antes que sigamos. O sea que vos tendrías que hacer el que cerró el 3/9. Ese sería el que no pudiste hacerlo, ¿no? Bueno, ahí lo voy a ya después, lo vamos a, lo vamos a dejar, yo lo voy a dejar que es el recuperatorio, para que no me olvide, ¿sí? Y ahora lo hago. Bueno, dale. Qué día para rendir, no, ¿cierto? Esos días, dentro de lo posible, son para, bueno, festejar. Es muy importante celebrar la vida. Y te lo dejaría, y que cierre, hoy es día lunes, hasta el miércoles lo dejamos, ¿no? Que tengas varios días, que el miércoles sería 10. Ahí está. 10, lo dejamos hasta las 23 y bueno, después lo otro ya lo manejo. Lo habilitamos, ¿querés de hoy? Habilitamos de ahora, ¿sí? De hoy a partir de las 6, si querés. 6, ahí lo dejamos listo, antes que me olvide, si no.
Ahí está. Y cierra entonces el 10. Ahí está. Ahí está, Jessica. Ahí lo dejamos. No tiene clave, no tiene nada. Ahí está. Ahí está listo. Ya podés enseguida nomás, podés rendir y el recuperatorio. Ahí está. Ya está. Ya está. Ahí lo podés hacer. ¿Sí? Así vas al día. Y que es lo importante, que yo decía, ¿no? La semana pasada, que traten, dentro de sus posibilidades, cumplir con todos los cuestionarios. Así, después cuando falte una o dos clases, yo me voy a comunicar con aquellas que falten rendir, ¿sí? Pero por ahí puede ser, bueno, como molesto o invasivo, ¿no? Estar diciendo, mira, porque te falta rendir este cuestionario, ¿no? Es más importante que diga, puedo, me faltó, podría habilitarlo, ¿sí? Creo que ahí demuestra, bueno, el interés, el seguimiento que se va haciendo, ¿sí? Eso creo que es favorable. Bueno, a ver, no sé si quieren que sigamos, seguimos un poquito más, ¿no? Sigamos, tenemos un tiempito. Tenemos hasta por lo menos 6, 5, ¿sí? 6, 5 para que adelantemos, aunque la próxima yo voy a continuar, ¿sí? Ustedes rindieron entonces estoy pensando el próximo, este fin de semana no, el próximo, ya vamos a dejar cargado, antes que me olvide, el cuestionario de entrevista. Yo lo noto porque después son varios los cursos, ¿no? Entrevista y pruebas y test, pero no para este, porque para que lo puedan repasar, puedan leerlo, ¿sí? Que sería, lo fijemos ahora, ¿sí? Para que yo me organice y ustedes también. Este sábado es 13. El próximo, y el próximo lo hacemos. Ahí puede ser. Pruebas y test. Que sería, uy, que justo el día antes de la primavera. Bueno, antes, el 20, ahí lo dejaríamos habilitado. ¿Sí? El 20 del 9. Ahí está. Estos recursos humanos mayos son ustedes. Que no me olvide. Ahí está. Ese. Ahí está. Ahí estamos. Continuemos un poquito. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste este análisis de puestos, ¿sí? Que es importante. Así después ya nos queda hacer análisis de puestos, tenemos que ver un poquito de contratos, la parte de rotación, como nosotros vamos a analizar estos aspectos que es muy importante al momento de hacer las rotaciones, tanto cuando falta el personal, como así también cuando tienen licencias, ¿sí? Ya sea por largo tratamiento o en ese caso puede ser cuando ya, según las áreas, empieza su proceso de jubilación, ¿sí? Entonces vamos nosotros analizando aquellos mejores puestos para hacer un ascenso. Análisis de puestos, ¿sí? ¿En qué consistiría? ¿Qué haríamos nosotros? Fundamentalmente, bueno, decimos estudio porque vamos a analizar el puesto en sí, vamos a evaluar cuál sería el puesto acorde, como yo les dije recién, un contador, pero yo tengo, en este caso tal vez un auxiliar, tengo un técnico que puede cubrir ese cargo, no hay ningún problema, ¿sí? Tal vez
en algunas empresas es fundamental la figura de un contador. Bueno, seguimos la búsqueda hasta encontrar ese puesto, pero surge la posibilidad también de hacerlo. O en ese caso, contratar un contador y a la vez un auxiliar, ¿no? Que complemente ese trabajo, ¿sí? Sí, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cuando hablamos de análisis de puestos, bueno, vamos a analizar, vamos a justificar, vamos a analizar por qué esas funciones que tiene un contador las puede llevar adelante, en este caso un auxiliar. Vamos a analizar las responsabilidades, sí los requisitos, ¿sí? Bueno, en este caso requisitos, nosotros somos los que tomamos la determinación, ¿sí? Si es favorable una sola figura, o en este caso una figura principal y una persona auxiliar. Fíjense, se enfoca en el puesto en sí. Eso es importante, no en la persona que lo ocupa, porque esto siempre para confusión. Nosotros no estamos buscando una persona en sí, más allá que evaluamos a la persona, pero en este caso es la persona que va a realizar ese puesto, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos bastante claro. Se enfoca en el puesto, no en la persona, ¿sí? El objetivo principal que tiene, bueno, nosotros lo que buscamos es hacer una pequeña descripción, un detalle, ¿no? De las obligaciones y responsabilidades que tiene ese puesto, ¿sí? A ver, nosotros cuando hacemos las evaluaciones, primero cuando seleccionamos, primer momento donde vamos a marcar cuáles serían las tareas, cuáles serían las funciones específicas que nosotros, como área de recursos humanos, hemos sido encomendados para buscar ese postulante. Entonces, allí hacemos ese detalle. También nos va a servir a nosotros para analizar las condiciones, ¿no? Que pueden llevar adelante determinados cargos, no en ese caso un profesional universitario, sino tal vez en este caso, como les dije hace un ratito, un auxiliar que puede complementar la tarea. Muchas veces cuando hablamos de este caso, se menciona el tema de el pago del título, ¿no? Porque, por supuesto, el contador va a exigir el pago de su título universitario, ¿sí? Que tiene que ser así. También se paga el título terciario, ¿sí? En ese caso, cuando ya estamos hablando de auxiliares, hay una especie de disminución en ese caso. Se puede pagar, pero no en la totalidad, ¿sí? Eso también lo debemos considerar. Y luego sí tenemos que tener también en claro el entorno donde ese trabajador va a llevar adelante su actividad, y que acá nos atañe a la empresa en sí, que tengan la disponibilidad de todos los recursos, ¿sí? O sea, las máquinas, si es tal vez en este caso un trabajador fabril, que tenga la disponibilidad, que también la empresa cumple con todos los requerimientos de seguridad, ¿sí? Que implica, bueno, proteger al trabajador. Y ahí vamos a decir, como siempre les menciono yo, vamos a tener la figura de un auxiliar en seguridad e higiene, quién es el que va a regular, el que va a analizar estos aspectos. Y nosotros podemos trabajar de manera conjunta con esta área, ¿sí? Ellos cuidan, protegen
al trabajador de determinados riesgos, accidentes, ¿no? Que pueden darse por la actividad que ellos realizan, por el no uso de, bueno, sus equipos de manera individual, en el caso que fuese en el área fabril, ¿no? O construcción. Ya en el área administrativa, los riesgos a los que puede estar impuesto, ¿no? Un trabajador. Ahí especialmente hablamos de los riesgos ergonómicos, ¿sí? Bueno, físicos, químicos, depende el ambiente, ¿no? de la empresa. Pero eso lo trabajamos muchas veces con el área de seguridad e higiene, que es un área que complementa y eh, que podemos trabajar de manera conjunta, ¿sí? Es muy bueno cuando nos unificamos, cada uno dentro de su área, pero tomamos posturas bueno, para continuar, ¿no? Para hacer un trabajo como debe ser, nosotros cuidando también al trabajador, pero desde otra área. Y ellos también cuidan al trabajador, en este caso, de riesgos, ¿no? A los que pueden estar expuestos. Los accidentes, ¿sí? Bueno, la seguridad que debe tener el trabajador cumpliendo su actividad en sí, ¿no? De manera individual como de manera grupal, ¿sí? Porque cuando se capacita, se hace desde los dos ámbitos, ¿sí? Cuidando, en ese caso, cuando surgen algunas contingencias, que ellos puedan trabajar de manera grupal, ¿sí? Para preservar, en este caso, la vida de todo el grupo, ¿sí? Pero bueno, eso lo manejamos ya en- cuando hay un trabajo totalmente en conjunto, ¿sí? Es muy, muy importante la figura que tiene en este caso un auxiliar en seguridad e higiene. Complementa, como les digo, nuestra actividad. Bueno, miren, no me quiero extender demasiado, ¿sí? Porque ya veo que nos dejó nuestra compañera. Entonces, Jessica, hagamos así. Vos rendí, que ya lo tenés habilitado, podés rendir a partir de ahora hasta el miércoles, tenés listo para rendir. Y yo, de mi parte, les habilito solo les voy a habilitar, no el Power, porque yo no he concluido, les habilito el material, ¿sí? Así lo puedan leer, ir anticipándose si quieren del tema que estamos analizando. No quiero extenderme demasiado, ahí se los dejo. El material y les dejo el trabajo práctico. Y la próxima semana sí hacemos nosotros el cuestionario que tendría que ser de entrevistas y pruebas, que ya lo vamos a dejar, ¿sí? Y así avanzamos, aunque en realidad no nos está quedando mucho. Nos quedan, digamos, pocos temas, pero fuertes, ¿sí? Que es el área de contratos y de rotación que les he contado, ¿sí? ¿Estamos, Jessica? A ver, vos si querés hacerme un dedito nada más, que está bien ahí está. Bueno, entonces a rendir así no te atrasás, ¿sí? Y no sé, no, nadie más me pidió recuperar. No. Podría poner, ¿no? Que está habilitado así todos aquellos que no están con nosotros, porque trabajan, eh, puedan rendirla, ¿sí? Así vamos a hacer. Y nos vemos entonces, Jessica, el próximo lunes, así avanzamos con eh, puestos y análisis de puestos. ¿Estamos? ¿Sí? Dale. Bueno, que te vaya muy bien, que rindas, bueno, de manera favorable y así avanzamos.
¿Estamos? Nos vemos. Que estés muy bien. Y si podés, entras la próxima clase. Sí, sí podés. Nos vemos. Que estés muy bien y muchas gracias. Nos vemos.